actuaciones de los agentes educativos, o sea, deliberadamente, y por esto que plantea Garilla, estoy separando aprendizaje de enseñanza, porque no es lo mismo. Y el tercero, ¿cuáles son las alternativas de renovación de nuestro campo profesional? Tendencias en cuanto al aprendizaje. Yo ahí cité algunas de las fuentes. Una es la Sociedad Americana de Capacitación y Desarrollo, los otros son dos tailandeses que hacen un rastreo parecido al que hice yo en 43 publicaciones. Y lo otro es el CEDEFOP, junto con la Unión Europea. CEDEFOP significa Centro de Desarrollo de Formación Profesional, es una agencia que acompaña a la Unión Europea en estas temáticas. Y lo que encontré fueron 4 cuestiones, en las cuales fíjense que, por lo que vamos a ver, el terreno y las publicaciones parecen coincidir bastante. La primera, una diversificación de los destinatarios fundamentalmente en cuanto a franja etaria. ¿Sí? No es homogéneo nuestro destinatario. Acá en Argentina están, recordando, como decía Georgina, y compartiremos varios de los que estamos acá, la principal preocupación es qué hacemos con los jóvenes. La Unión Europea se pregunta qué hacemos con los adultos mayores. Y el lifelong learning, de algún modo, viene a plantear que si alguien tiene 65 años y está jubilado y probablemente viva 30 años más, ¿cómo hacemos para que siga pudiendo, por una cuestión de salud mental y salud social, porque la pirámide poblacional está invertida, cómo hacemos para que esa gente siga siendo capaz de insertarse en algo? ¿Sí? Segunda cuestión. Contundencia del poder educativo de la vida cotidiana. No están mucho mejor que nosotros en el primer mundo en términos del 70-20-10. ¿Sí? La utilización del puesto de trabajo como instancia de formación es una aspiración. Y el informe del CEDEFOP se llama justamente Learning While Working, o sea, trabajando mientras aprendemos, y es una exhortación muy persuasiva a gente, recuperemos el poder formativo del puesto de trabajo. Pero esto sigue siendo una aspiración. En segundo lugar, hay una flexibilización en cuanto a los tiempos de formación, todo lo que sería la incorporación de nuevas tecnologías, sea a través del learning o del blended learning, o sea, la modalidad mixta que combina lo que llamábamos presencial con lo virtual, permite que los tiempos de formación estén más a cargo del aprendiz que del formador. Y de la mano de esto, lo que acaba de trabajar Guille tan elocuentemente, que es la responsabilidad de quien aprende. Hay un reconocimiento, tanto en términos de el terreno como de las publicaciones académicas, que admite que si el aprendiz no quiere aprender, hay muy poco que uno puede hacer. Por ejemplo, una encuesta del diario de la consultora PwC, que es una consultora internacional que está radicada en la Argentina, publicada en Clarín, en El Cronista, en La Nación y La Voz del Interior, donde quieran, dice que de 52 empresas encuestadas, todas las cuales con una práctica muy diversa en capacitación, el 70% de los aprendices declaró que no tiene ganas de capacitarse porque es difícil transferir a la tarea. ¿Sí? Entonces la gran pregunta de los formadores es ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Hasta acá estamos? Sí, perfecto. Bien. Vamos entonces a las preocupaciones recurrentes en la formación. Acá también hay muchas coincidencias, pero hay algunas discrepancias entre las publicaciones académicas y el terreno. De todas maneras, las preguntas que yo voy a plantear acá, lo planteo en términos de interrogantes, nos las hacemos nosotros y son los mismos que encontramos en los journals de investigación. El primero de los interrogantes es en quién nos concentramos. Y acá hay una diferencia entre lo que encontramos en el terreno y lo que encontramos en la literatura. En el terreno parecería haber consenso acerca de que nos estamos concentrando, o está bien que nos concentremos, en las personas a quienes queremos retener, es decir, la capacitación como herramienta de retención. Por ejemplo, un artículo de Clarín del 13 de agosto de 2015 dice: la capacitación está cada vez más focalizada en el personal clave. Este artículo pone así se titula el artículo y pone el foco en que en momentos de austeridad los esfuerzos están concentrados en la gente joven y de alto potencial a la que se aspira a retener. Artículo de La Nación de 5 días más tarde. Se titula: las empresas se
cansaron de jóvenes que dejan su trabajo. Y el artículo se plantea la problemática del desbalance entre los recursos que se utilizan en la capacitación como herramienta de retención y lo que efectivamente puede lograr, ¿sí? De todas maneras, aún así, bueno, es interesante el artículo de La Nación porque este es el planteo inicial, pero el artículo cierra diciendo: de todas maneras es muy importante invertir en capacitación para retener a la gente, con lo cual cuando digo que los medios también hacen tendencia, me refiero un poco ahí. En las publicaciones académicas aparecen en cambio exhortaciones, no solamente exhortaciones, sino también descripciones acerca de que el público privilegiado son las minorías en desventaja. En primer lugar, los discapacitados. Hay mucha literatura acerca de cómo habilitar al discapacitado, grupos pequeños de migrantes y adultos mayores, ¿sí? Así que si bien la pregunta vale, la manera de responderla varía. En segundo lugar, ¿qué buscamos? Y acá aparecen varios objetivos distintos, ¿sí? Generar capacidad para el empleo, promover la satisfacción con el trabajo, es decir, hacer que la gente, ahí aparecería la capacitación como herramienta de motivación o de estímulo, mejorar el desempeño organizacional o innovar. Estas cosas que nos solemos plantear son las mismas que aparecen como objetivos de la capacitación en la literatura. ¿Qué temáticas priorizamos? Y acá también hay una fuerte coincidencia entre el terreno y la literatura respecto del primer punto, las temáticas blandas. Fíjense, por ejemplo, la encuesta que les citaba de PwC de enero del 2015. Las áreas más elegidas por las empresas para capacitar a su personal fueron, de un 100%, 36% liderazgo, 29% comunicación, 25% trabajo en equipo, manejo de conflictos y negociación 24%, coaching 22%, relaciones interpersonales 20%. Lo mismo es consistente con el Clarín, señala inteligencia emocional y social, relaciones interpersonales y demás, y la argumentación es que el éxito del negocio se basa en las habilidades blandas. Lo que es llamativo es lo siguiente: si tenemos un 36% de gente que asistió a estas temáticas en el 2014 y en el 2015 van a seguir con el mismo porcentaje destinado a las mismas temáticas, y no estamos hablando de nanotecnología, donde a diario tenemos nuevos descubrimientos, sino de temáticas que se desarrollan muy lentamente, podemos pensar que la misma gente hizo formación en las mismas temáticas blandas más de una vez, lo cual después quiero centrar el foco en eso cuando hable de otras tensiones y contradicciones que quiero señalar. En la literatura también aparecen las temáticas blandas como primer eje sobre la misma argumentación. Sin las temáticas blandas el desarrollo del negocio no es posible. En segundo lugar aparecen en la literatura los saberes específicos y en tercer lugar una tendencia muy fuerte que se está instalando, que es lo que se conoce como greening o educación ambiental, ¿sí? El foco puesto en qué hacemos con la responsabilidad de las empresas en el cuidado del planeta. En cuanto a qué dispositivos empleamos, encontramos cursos fundamentalmente. En Argentina un 98% de empresas implementa cursos y un 70% e-learning, blended learning menos. Y universidad corporativa en el sentido de ámbito donde generar algún tipo de articulación entre las distintas herramientas. Aparece luego formación en el puesto, como más que nada como una exhortación desde la literatura, no como una realidad. Y hay una enorme preocupación, sobre todo en la literatura más académica, respecto de la calidad de la oferta, asociada a un fenómeno que se conoce como inflación educativa o grade inflation, que funciona más o menos así. Antes, para acceder a un puesto X necesitaba un título universitario. Ahora necesito un título de posgrado o una acreditación paraformal a través de programas de capacitación ejecutiva o lo que fuere, con lo cual tiene que haber oferta para que la gente pueda acreditarse con lo que necesita. Si hay oferta para acreditar, el aprendiz no está impulsado o motivado por aprender, sino por acreditar. Entonces, el peso que implica la tarea cognitiva de aprender se le hace muy denso y evalúa mejor al docente que le hace la cuestión digerible, sea presencial o sea por e-learning. El docente vive de esto, con lo cual, de algún modo, intenta conciliar la necesidad de enseñar con la necesidad que tiene el otro de pasarla lo mejor posible. Y
Además, estadísticamente, los docentes mejor evaluados son los que conservan mejor su puesto de trabajo. Y me llamó mucho la atención, dentro de esta cuestión de la preocupación por la calidad de la oferta, que quizás no la veo en el terreno más difusamente, pero en la literatura aparece con mucha contundencia, esto de que de dónde sacamos que el e-learning es mejor o peor que otras cosas. Porque el e-learning contempla cierto estilo de aprendizaje, otro no. Si pensamos en los 4 estilos de David Cole, solamente 2 estarían representados en lo que es el e-learning, por lo cual dentro de las exhortaciones a mejorar la oferta aparece no confiemos en una única modalidad porque siempre alguien va a quedar afuera. El próximo tema que querría tocar es el relativo al subtexto, es decir, qué es lo que estas publicaciones y también las conversaciones y también la literatura de algún modo trasuntan, pero no explicitan. Fíjense, además, que estas preguntas, que aparecen en gris, no son preguntas tomadas de la didáctica de laboratorio, no son preguntas puramente educativas, sino que son preguntas donde lo educativo se entrama con otro tipo de cosas, la organización en la que trabajamos, los intereses de la gente, el hecho de que esto sea un medio de vida, y etc. ¿Sí? Lo que quiero decir es que nuestro rol como profesionales no es un rol limpito y puro, sino que está atravesado por otro tipo de consideraciones. Me refiero a esto. Por supuesto que somos agentes educativos. De hecho, el término capacitación o el área de capacitación dentro de recursos humanos da cuenta de uno de los aspectos del rol, que es nuestro rol de promoción del aprendizaje, pero eso no es el único, eso no es lo único. Además, somos socios estratégicos del negocio, en el sentido de que acompañamos un tipo de desarrollo asociado a la rentabilidad. Además, somos proveedores de servicio. Además somos constructores de identidad corporativa y además somos gente que vive de su laburo y que tiene que lograr, para conservar el puesto de trabajo o para ser contratado, arreglárselas de algún modo para mantener todas estas demandas articuladas, ¿no? Este tema no es nuevo, la verdad que lo vienen enunciando desde hace 30 años de distintos campos, distintos estudiosos, entre los franceses consideremos por ejemplo Ansart y Luró, en Inglaterra Paul Willis, en los países escandinavos Irio Engeström, que investigaciones más recientes, pero me interesaría contarles un poco de qué se trata. Lo que dicen es que el rol formal de cualquier puesto o cualquier institución, o sea, aquello que aparece enunciado en la misión, siempre es contradicho por otro tipo de demandas pragmáticas. ¿Significa esto que todo el tiempo estemos en tensión? Probablemente no, pero hay cosas que por su propia lógica son contradictorias. Por ejemplo, si nos concebimos como agentes educativos o nos dedicamos a la tarea de promover el aprendizaje, nuestro foco es precisamente el aprendizaje. Pero cuando nos dedicamos a ser socios estratégicos del negocio, la lógica es otra. La lógica, ustedes no ven nada. La lógica es de la maximización de las ganancias, ¿no? Cuando la lógica de la maximización de las ganancias termina imperando por sobre el aprendizaje, se produce eso que le escuché a Ernesto Gore de una manera tan elocuente. Ernesto dice que si lleváramos la lógica empresaria de la rentabilidad de la máxima expresión, en lugar de tener una mujer embarazada durante 9 meses, tendríamos a 9 mujeres embarazadas durante un mes, a ver si economizamos tiempo y ahorramos recursos, ¿sí? ¿Qué nos pasa con el aprendizaje? Yo tengo, como socia estratégica del negocio, tengo que hacer que la gente esté produciendo la mayor parte del tiempo y si le puede dedicar al entrenamiento X tiempo, meter los contenidos que quepan ahí. Y rapidito, y de manera que no distraiga demasiado, así pueden volver a producir. Entonces, a corto plazo, las dos lógicas entran en tensión. Se nos pierde la visión de proceso, que sabemos que el aprendizaje es un proceso. A nadie le cabe duda que el aprendizaje es un proceso, pero tenemos que perder la noción de proceso y entrar en la noción de evento para referirnos al aprendizaje. Si somos proveedores de servicio, nos caben las generales de la ley del marketing. ¿Qué dice el marketing? Cada cliente es único, tiene necesidades distintas, hay que satisfacerlo, fidelizarlo, seducirlo, encantarlo para que compre y siga comprando, sea cliente interno o externo. Y cuando el que viene a formarse no tiene ganas de aprender y su necesidad es otra, para seducirlo tenemos que hacer otra cosa que no
sea centrar el foco en el aprendizaje. Entonces eso muchas veces nos pone en entredicho, nos lleva a tener que optar, entretengo o enseño, a ver qué hago. ¿Sí? Hago que la gente haga el esfuerzo por aprender y le doy contenido digerido. Y finalmente, como constructores de identidad corporativa tenemos la función de homogeneizar. Sabemos que el aprendizaje es bien a medida, que el contenido debe seleccionarse para que... Ni me acuerdo dónde lo leí, en uno de estos medios de divulgación que les comentaba que leí, pero había una frase que me parecía muy provocadora, que era: si yo quiero enseñar latín a Juan, tengo que saber latín, pero fundamentalmente tengo que conocer a Juan. Bueno, la lógica, ahí, digamos, el contenido se acomoda a la necesidad del que aprende. En la lógica de la homogeneidad, que es la última, el aprendiz se acomoda al contenido. Tengo una oferta corporativa, tengo un modelo de competencias, tengo una serie de contenidos preseleccionados, y haz lo que puedas, pero amoldate porque sos parte de esta gran organización que tiene estos comunes denominadores a los cuales todos tienen que avenirse. ¿Está claro hasta acá? Imaginemos que esto es la organización. En realidad, esto es una ficción, porque cuando vamos al terreno, lo que encontramos son islas o parroquias, ¿sí? Acá está conectada, yo no la quise poner. Donde cada isla puede ser un sector, cada isla puede ser un país, cada isla puede ser una locación geográfica o un grupo de afinidad. Entonces, lo que tenemos es un borde jurídico propietario con lo que le queramos agregar de adorno, pero la vida real pasa dentro de las islas que, si no hacemos algo, terminan hostilizándose unas a otras con una perspectiva tribal y autocentrada. ¿Qué propone Wenger? Prácticas de frontera. Los procesos son prácticas de frontera, pero más allá de los procesos, podemos incorporar otras prácticas de frontera que apunten a lo interpersonal. Por ejemplo, un artículo reciente de una mujer, Wanda Olikovsky, que trabaja en empresas multinacionales, lo que dice es: si dejamos que los países, digamos, si no hacemos algo que permita generar relaciones entre países, por supuesto que lo local le va a ganar a lo global. Entonces, la mayor parte del presupuesto del área de recursos humanos está destinado a que la gente que tenga que compartir un proyecto en distintos países se junte, ni siquiera que intercambie por medios virtuales, sino que se junte, se mire la cara, se conozca, etc. Estas prácticas de frontera pueden ir desde, no sé, un proyecto de responsabilidad social empresaria de adhesión voluntaria en el que participen quienes quieran procedentes de distintos lugares de la organización, o puede revestir la forma de un taller de acuerdos entre dos sectores que se están matando, pero lo importante es permeabilizar las fronteras. ¿Por qué? Porque entre estos y estos hay algo que los une y generan nuevas afinidades que de alguna manera interpelan la lógica tribal que si no terminaría predominando en el día a día. Y finalmente, bueno, si quisiéramos seguir trabajando con la metáfora del aprendizaje como adquisición, que es una posibilidad, y de hecho un curso es eso, y no vamos a poder decir no te hagas curso nunca más, porque uno no lucha contra el imaginario colectivo de un día para otro individualmente, estaría buena la recomendación, o lo que sostiene la principal línea que se ocupa de esto, que es el Harvard Project Zero, a través de una línea que se llama LILA, Learning Innovations Laboratory, que trabaja en aprendizaje en organizaciones. Lo que dicen es: ¿vos querés hacer cursos? Perfecto. Pero en lugar de preguntarte ¿cómo hago para que la gente transfiera después?, incorporar la transferencia como parte del diseño. Si no, es causa perdida. Olvídate. Si en el curso no está implícita ya su transferencia, olvídate. Listo, no te preocupes más. Que vengan, lo hagan, listo. ¿Está? Estas serían 4 líneas que me parecían promisorias, como para no llorar como ese guille que a veces hacemos y ver de qué manera podemos avanzar. De todas maneras, estas líneas nos pueden ayudar siempre y cuando estemos dispuestos a interrogarnos, a reflexionar, a criticarnos, a decir que sí, que no, y como eso siempre se hace desde algún lado, es decir, no reflexiono desde ningún lado, sino desde una posición, para mí el punto de partida o la base de sustentación de nuestra reflexión es esto: hagamos lo que
queramos, pero la razón de ser de todos nosotros como campo profesional es promover el aprendizaje en organizaciones. Tenemos una práctica que ya en la Argentina lleva más de 40 años. La construimos como podemos, como afuera también la construyen como pueden. No somos ni administradores, ni managers, ni puramente educadores. Somos gente que se dedica al aprendizaje en organizaciones. Tenemos una historia detrás, que no hay por qué tirar por la borda, y al mismo tiempo tenemos problemas emergentes. La conciliación de demandas contradictorias, las nuevas generaciones, los adultos mayores, la problemática ambiental, lo que quieran son problemáticas emergentes. ¿Necesitamos replantear el campo? Sí. ¿Necesitamos una reflexión crítica? Sí. A la luz del repertorio de recursos que acuñamos en el tiempo, ¿sí? Siempre la reflexión se da de esta manera. Si no, estaríamos descubriendo la pólvora permanentemente o no avanzando como campo disciplinar, o seguiríamos pegados a nociones del aprendizaje que más que habilitarnos nos restringen. Como cualquier disciplina, así avanza cualquier disciplina, no hay otra. Gracias.